Bueno, vamos a hacer un estudio de la ecuación general que representa una cónica. Fíjense que sería la ecuación general de segundo grado con dos variables. Nosotros hemos visto que esta ecuación tiene esta forma: a por x cuadrado más c por y cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Esta sería una ecuación general de segundo grado con dos variables que hemos visto hasta ahora. Esta ecuación me representa una cónica que tiene sus ejes. Por ejemplo, esta elipse tiene estos serían los ejes propios de la elipse, son paralelos o coincidentes con los ejes de referencia, con los ejes coordenados. Es decir, las cónicas tienen esta posición. Si se trata de una parábola, ¿no es cierto? La parábola puede estar así, o puede estar así, o para el otro lado, para abajo, en fin. Su eje es paralelo o coincidente a los ejes de referencia x, y. Ahora ustedes se preguntarán por qué le llamamos a los coeficientes a, c, d, porque la letra b está reservada para un término nuevo. Es decir, esta ecuación, que tiene los mismos términos que la ecuación anterior, salvo que se llama término rectangular b por xy, también me representa una cónica. Pero ¿qué pasa? Cuando aparece este término, se trata de una cónica cuyos ejes no son paralelos o no son coincidentes con los de referencia. Es decir, en el caso de una elipse podría estar situada de esta manera, es decir, sus propios ejes no son paralelos a los de referencia. Una parábola podría tener esta posición. Entonces, cuando sucede esto, aparece el término rectangular. Para ese término está reservada la letra B. Ahora, se reconoce la cónica teniendo en cuenta los coeficientes, como hemos visto, cuando no está el término rectangular. Eso, es decir, es válido para esta ecuación. Cuando tenemos esta ecuación ya deja de ser válido. Y ahí tenemos lo que se llaman invariantes, que son relaciones entre los coeficientes que se cumplen para cualquier posición de una cónica en el plano. Bien, entonces decíamos que si yo hago una transformación, este es un tema mucho más amplio, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un resumen, porque vamos a aprovechar y vamos a aplicar un tema que vimos. Es decir, si yo lo que puedo hacer, ¿no es cierto?, para poder reconocer esta cónica, ¿no es cierto?, es girar los ejes de referencia, rotar los ejes. Se pueden rotar utilizando las ecuaciones de rotación, es decir, ¿se acuerdan que cuando vimos transformación de coordenadas, nosotros vimos traslación de ejes? Pero también existen otras ecuaciones que son rotación de ejes, a eso no las vimos. Se puede utilizar esa forma o, ¿no es cierto?, puedo diagonalizar la matriz de los coeficientes. Entonces, es decir, vamos a hacer una aplicación a un tema que vimos con anterioridad. Entonces, si yo roto los ejes de referencia, si a estos ejes los roto un cierto ángulo y los dejo paralelos a los propios de la cónica, va a desaparecer el término b por xy y aplico todo lo que aprendí en la unidad cuando estudiamos las cónicas. Bien, para eso necesitamos expresar estas dos ecuaciones en forma matricial. La primera,
sin el término rectangular, si yo la expreso en forma matricial, me queda así. Una matriz que le llamo matriz X, la traspuesta de X, es decir, que tiene una matriz fila sería, ¿no? Así, la matriz de los coeficientes, que sería A, C, 0, 0, por una matriz con los mismos elementos que esta, pero columna, después más los coeficientes D y E, es decir, una matriz fila, por una matriz columna que tiene las variables, y finalmente el término independiente. Es decir, de esta manera yo represento matricialmente a esta ecuación. No tiene el término rectangular. Bien, vemos que me ha quedado esta matriz, ¿no es cierto?, que es una matriz diagonal. Bien, ahora si yo represento matricialmente la ecuación que tiene el término rectangular, me queda igual, ¿no es cierto?, salvo que la matriz que tiene los coeficientes principales, los más importantes, el A, el B y el C, me queda de esta manera. Y lo que cambia, ¿no es cierto?, sería que ya no es más una matriz diagonal, porque como tengo el término rectangular, me queda los coeficientes dispuestos de esta manera. A, C y B sobre 2 acá y acá. Y después los restantes quedan iguales. Si yo hago producto de esta matriz por esta, y después por esta, y después por esta, vuelvo a esta ecuación. Lo mismo acá. Bien, entonces, ¿qué tendría que hacer yo? ¿No es cierto? Es decir, acá tengo los ejes de referencia paralelos a los de la cónica. Acá no los tengo paralelos a los de la cónica. Entonces lo que tendría que hacer es girar un ángulo, ¿no es cierto?, para dejar los ejes de referencia paralelos a los de la cónica. Es decir, la cónica no se va a mover, pero sí voy a rotar este eje X así, rota un cierto ángulo, el eje Y, este va a ser X', este va a ser Y', los roto un ángulo alfa y entonces van a quedar paralelos a los de la propia cónica y va a desaparecer este término. Bien, es decir, para eso tengo que diagonalizar esta matriz, dejarla como a esta ecuación. A esta matriz la tengo que transformar en una matriz diagonal. Bien, entonces, ¿cómo hago para para diagonalizar esta matriz? Tengo que hallar los vectores propios, ¿no es cierto? Hallar una matriz P que está formada por los vectores propios y bueno, y hacer las operaciones para reemplazar, ¿no es cierto?, en la ecuación esta. Bien, a esta matriz le llamo traspuesta de X. Vamos a ver el proceso en que consiste. Esta matriz es una matriz A. Si esta es la traspuesta de X, esta es la matriz X. Entonces me queda traspuesta de X por A por X. Más a esta matriz le llamo matriz K y esta sería la matriz X más F igual a 0. Es decir, acá tengo la misma ecuación en forma sintética. Entonces, si yo hallo los vectores propios de esta matriz y encuentro una matriz P que me diagonalice esta matriz, entonces yo la puedo transformar, ¿no es cierto? Lo que hago es rotar los ejes. Bueno, pero ¿qué pasa? La matriz P que voy a hallar, ¿no es cierto?, va a ser una matriz que se llama matriz ortogonal, porque yo voy a rotar los ejes, estos ejes, ¿no es cierto?,
voy a hacer una transformación ortogonal. Yo voy a rotar los ejes, pero X e Y, X', Y' van a seguir siendo ejes perpendiculares entre sí. Entonces, hago lo siguiente. La matriz P que me diagonaliza la matriz A va a ser una matriz ortogonal. Una matriz ortogonal es aquella que tiene sus vectores filas y sus vectores columnas son de módulo 1, son versores y todos perpendiculares entre sí. Y además, ¿no es cierto?, la inversa es igual a su traspuesta. Entonces yo hallo los vectores propios, los normalizo. Yo sé que esta es una matriz simétrica, esta es una matriz simétrica. Entonces, los vectores propios son vectores perpendiculares entre sí. Y entonces los normalizo y formo la matriz que diagonaliza, la matriz P que diagonaliza esta, se va a transformar, ¿no es cierto?, en una matriz ortogonal. Su inversa es igual a su traspuesta. Entonces, fíjense, esta es la matriz X, esta es la matriz A, X, eso había quedado, ¿no es cierto?, que de esta manera simbolizo a esta ecuación en forma sintética. Si yo hallo los vectores propios y formo una matriz P que me diagonalice a esta matriz, entonces voy a hallar, ¿no es cierto?, me queda, hago esta transformación, que la matriz X anterior, esta matriz es igual a P por las nuevas direcciones de los ejes, P por X', P por X'. Entonces, digo, X, la traspuesta de X es igual a P por X' y la traspuesta por A, y a esta va a ser igual a P por X' más K, y en vez de poner esto pongo P por X' más F igual a 0. Bien, pero resulta que la traspuesta de un producto de matrices es igual al producto de las traspuestas, pero permutados los factores. Entonces, la traspuesta de este producto es igual a X', la traspuesta de X' por la traspuesta de P. Le alteré el orden. Y después me queda por A por P por X'. Es igual a K por P por X' más F igual a 0. Todo el resto queda igual. Ahora, veamos esto que tengo acá, la traspuesta de A por la traspuesta de P por A por P es lo mismo que decir la inversa de P por A por P, y esto es igual a una matriz diagonal. Si yo hago el producto de estas tres matrices, me queda una matriz diagonal. Entonces me quedaría la traspuesta de X' por una matriz diagonal por X' más K por P por X' más F igual a 0. Y ahí ya va a desaparecer el término rectangular y transformo, ¿no es cierto?, es decir, he rotado los ejes, y he transformado a esta ecuación en una de este tipo. Entonces me queda así. La traspuesta de X' es una matriz fila X' y'. Después, la matriz diagonalizada me queda un valor numérico que le llamo lambda 1, que es el valor propio, un valor propio, 0, 0 y el otro valor propio. Y después esta es X'.
Después me queda más D por E por la matriz P por X' más F. Entonces, así va a desaparecer, es decir, si yo hago el producto de estas matrices, ¿no es cierto?, desaparece el término rectangular y me queda una ecuación de este tipo. Es decir, la cónica me va a quedar referida a unos ejes nuevos que tienen la dirección de los vectores propios de la matriz A. Entonces vamos a ver un ejemplo. El ejemplo sería esta ecuación. Así. Miren, 5x² menos 4xy más 8y² más 20 sobre raíz de 5 por x menos 80 sobre raíz de 5 por y más 4 igual a 0. Esto es lo más completo y lo más complejo que les puede suceder en una ecuación de este tipo. Entonces la expreso en forma matricial. Pongo la traspuesta de la matriz X, así. La matriz A, que tengo el coeficiente A, el coeficiente C y B sobre 2, acá y acá. Es decir, menos 4 dividido 2. Después acá tengo la matriz X más la matriz K por X más 4 igual a 0. Entonces tengo que diagonalizar esta matriz. Entonces, bueno, hallo los valores propios y luego los vectores propios. Es decir, hago su determinante, bueno, este determinante igual a 0, las raíces de esta ecuación son los valores propios, que en este caso son 9 y 4. Entonces, esos son los valores propios. Empiezo trabajando para lambda 1 igual a 9. Reemplazo acá y la matriz me queda de esta manera. Y resuelvo este sistema homogéneo para hallar el vector propio asociado al valor propio 9. Llego a que y es igual a menos 2x. Entonces, el vector propio asociado a este valor propio va a tener, digo lo siguiente, si x es igual a 1, y es igual a menos 2. Entonces, este es el vector propio asociado al valor propio 9. ¿Qué hago ahora? Lo normalizo, es decir, lo transformo en un vector de módulo 1. Entonces, me queda así, 1 sobre raíz de 5 menos 2 sobre raíz de 5. Este es un versor. Un versor. Hallo el otro vector propio asociado al otro valor propio, ¿no es cierto? Resuelvo este sistema y me queda que x es igual a 2y. Entonces digo, si y es igual a 1, x es igual a 2, y acá tengo el segundo vector propio. Lo normalizo. Entonces me queda 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. Y veo que son perpendiculares, este vector y este son perpendiculares y de módulo 1. Entonces, la matriz va a ser una matriz ortogonal. Bien, entonces, ¿qué hago para dirigir el problema que tengo? Yo quiero que formo la matriz de tal manera que su determinante me quede igual a 1. Es decir, la matriz P con estos vectores, con este y con este, los pongo de tal manera que su determinante sea igual a 1. Es decir, estoy diagonalizando ortogonalmente a una matriz. Entonces, lo organizo de tal manera que el determinante de la matriz P, que tiene por columnas a los vectores propios de la matriz A,
me queda igual a 1. Entonces, así me quedo organizado. Hallo el valor del determinante y es igual a 1. Bueno, esto me asegura, ¿no es cierto?, que la transformación sea una rotación y que este vector, la primer columna de la matriz P, sea la dirección del eje X. Entonces va a ser la dirección del eje X'. Entonces, vuelvo para atrás, expreso a la matriz A en forma diagonal y me queda, ya no van a ser, ¿no es cierto?, las coordenadas, porque yo lo que hago es, ¿no es cierto?, reemplazar acá, sería X, la traspuesta de X por P por A por X, y lo mismo acá. Entonces ya va a quedar, ¿no es cierto?, las nuevas variables, X' y prima, la matriz diagonalizada, después la matriz X', después de esto la matriz K por la matriz P por X', más 4 igual a 0. Entonces, hago las operaciones que están indicadas, es decir, multiplico esta por esta, que me va a quedar de esta manera. Después la tengo que multiplicar por esta. Después, ¿qué hago? El producto de esta matriz por esta, y me queda de esta manera. Me quedan pasos todavía. Ahora hago esta matriz por esta matriz, que me ha quedado 9x' al cuadrado más 4y' al cuadrado, es decir, desapareció el término rectangular. Y después multiplico esta matriz por esta, y me quedan estos valores. 36x' menos 8y'. Y ahí tengo la nueva ecuación o la ecuación transformada, que sí es válido todo lo que estudiamos para las cónicas. Desapareció el término rectangular. Fíjense, me doy cuenta que este coeficiente y este son del mismo signo y de distinto valor. Entonces esto me representa a una elipse. Si yo trato de llevar esta matriz a su forma ordinaria, completando cuadrados, me queda de esta manera. Así agrupo los términos que tienen X, los que tienen Y, y paso para el otro lado el término independiente. Después completo esto para que sea el desarrollo del cuadrado de un binomio, lo mismo acá. Y finalmente, ¿no es cierto?, escribo la ecuación. Me queda el 9. No nos olvidemos que agrego un término dentro de cada desarrollo de binomio, y, por ejemplo, acá sería X' al cuadrado más 4X', es decir, el segundo término del binomio es 2, entonces lo tengo que agregar al cuadrado. Agrego 4 en el primer miembro, pero en realidad este 4 está multiplicado por este 9. Entonces lo que agrego es 9 por 4, 36, que lo agrego en el segundo miembro. Lo mismo acá. Yo tengo esto. El segundo término es 2y. Entonces, quiere decir que el segundo término del desarrollo del binomio, ¿no? El segundo término del binomio es 1. Entonces tengo que agregar 1 al cuadrado, que es 1. Pero en realidad, como está dentro del paréntesis que está multiplicado por 4, lo que yo hago es agregar 4. 4 por 1, 4. Entonces agregué 4 en el primer miembro, agrego 4 en el segundo miembro. Entonces no nos olvidemos
cuando tenemos este caso. Bien, entonces lo que hago es que este desarrollo es este binomio al cuadrado, 9, y divido ambos miembros por el término independiente, que es 36. Lo mismo hago acá. Entonces el segundo miembro me queda igual a 1. Esto me queda x' más 2 al cuadrado sobre 36 dividido 9, que es 4, más, y lo mismo hago la transformación en este término. Me queda y' menos 1 al cuadrado sobre 36 dividido 4, que me queda 9, igual a 1. Entonces veo que esta es una elipse. Bien, entonces para graficar, esto es x' y prima. Entonces yo antes tenía la cónica referida a estos ejes, x e y, cuando tenía el término rectangular, x e y. Pero yo roté los ejes, entonces los voy a dibujar. Decíamos que este vector me da la dirección del eje x. Entonces sería 1 menos 2. Esa es la dirección del eje x. 1 y menos 2. Entonces, el eje x rotó este ángulo. Entonces, este pasa a ser el eje x y perpendicular a él, x', perpendicular a él me queda el eje y'. Es decir, este rotó un ángulo así. Bien, entonces tengo los nuevos ejes. Esto es positivo y acá me queda el positivo. Entonces, para dibujar esta elipse tiene el centro menos 2, 1 en los ejes x' y', acá. Entonces tengo 0, menos 1, menos 2. Y después, este es el eje y', marco 1 paralelo al y'. Entonces ahí tengo el centro. Entonces los ejes propios de la elipse van a pasar por ahí y van a ser paralelos a los de referencia. Bien, ahí tengo el centro y entonces tengo que el diámetro menor vale 2 y el diámetro mayor vale 3. Entonces va a ser 2 sobre el eje de x' y 3 va a estar sobre el eje y'. Entonces tiene este dibujo. Si yo elijo, como yo puedo elegir de distintas maneras los vectores propios, voy a tener diferentes, vamos a decir, direcciones de los ejes. Entonces, me va a quedar, muchas veces puede ser que me quede distinta la ecuación. Yo les voy a mostrar, ¿no es cierto?, que me puede quedar distinta esta ecuación, pero si yo la dibujo, la elipse queda en el mismo lugar.